Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspician 30 años de tiempo de campo. Agricultores Federados Argentinos, SCL. 87 años de transparencia. Verdecian. Hacemos eficiente el uso de nutrientes. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo especial. Hoy queremos homenajear a una empresa que cumple 15 años realizando mejoramiento genético. Se trata de KWS Argentina. Organizó un evento virtual donde referentes técnicos y miembros de las empresas explicaron la evolución de la genética en estos años y dieron indicios de lo que se viene de cara al futuro. Como les decimos siempre, este espacio intenta compartir la noticia y despertar el interés de los que desean ahondar en el tema. Pues la empresa, como lo indicó su gerente comercial, desea buscar la prosperidad de los productores. Buscar la prosperidad de los productores es la pasión justamente puesta en los objetivos de muy largo plazo. Y a partir de la prosperidad de los productores iba también a prosperar KWS. El área de maíz creció mucho, abarcando zonas con distintas características. KWS posee una genética para cada uno de esos ambientes y para cada uso. El ingeniero agrónomo Dr. Luis Bertoia menciona el progreso genético en potencial de rendimiento en silo, señalando las características que debe tener el híbrido al ser elegido. La elección de un híbrido para silaje tiene un cierto grado de complejidad mayor que la elección de un híbrido para grano. La diferencia está que el objetivo de un híbrido para silaje no es solamente producir forraje de calidad, sino transformar ese forraje en leche o carne. Por lo tanto, no solamente tenemos que buscar una planta que tenga muy buena producción de grano, muy buena producción del componente verde, es decir, de la caña y la hoja, sino que además la calidad que se genere por hectárea es muy importante. Esa calidad la podemos medir en energía digestible o en materia seca digestible. Son dos formas de más o menos poder evaluar el híbrido. Y esto es algo un poco complejo. La respuesta de un híbrido para silaje está condicionada por la genética, es decir, la calidad y la cantidad producida, que está condicionada por lo que podemos definir como ambiente. De acuerdo al tipo de ambiente donde se genere, vamos a tener mayor o menor calidad y rendimiento. Y ese ambiente lo podemos dividir y cómo influye de diferentes formas. Es decir, el ambiente no es solamente si llueve o no, la fertilidad, la calidad del suelo, las características de clima y suelo en definitiva, sino además el manejo que se le haga, la densidad influye, la fecha de siembra. Y hay un factor que a veces no se tiene en cuenta, que es la información que tenemos de ese híbrido. No es fácil encontrar información con respecto a la respuesta que puede tener en cuanto a ciclo, en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento, desde el punto de vista forrajero. Por supuesto, esa información abunda en híbridos graníferos. Y además tenemos que considerar el silaje como un sistema. Ese sistema está compuesto por una serie de procesos encadenados y es fundamental el seguimiento de esos procesos. Es decir, no basta con que uno compre la bolsa del mejor maíz, sino que además necesita un asesoramiento. Si el dueño del establecimiento, el asesor, el consultor, el administrador lo tiene claro, no habría inconvenientes, pero siempre es muy bueno seguir todo el proceso y todas las empresas deberían estar atrás de ese proceso. Por su parte, el ingeniero agrónomo Dr. Aníbal Cerrudo lo evaluó en híbridos graníferos y explicó qué se entiende por potencial de rendimiento. El potencial de rendimiento de un cultivo es el rendimiento de un cultivar adaptado al ambiente sin limitaciones. Limitaciones nutricionales, limitaciones hídricas, sin malezas, sin plagas, sin vuelco. O sea, solo limitado por radiación, por energía y por el efecto de la temperatura. Ese es el rinde potencial de un cultivo. Noten que mencioné al cultivar y al ambiente, y de la interacción de ambos surge el rinde potencial. Entonces, el potencial de rendimiento es algo dinámico. Si cambia el cultivar, cambia el potencial de rendimiento. El mejoramiento viene actuando sobre todo sobre
la botella llenarnos sobre los destinos reproductivos, como veníamos viendo. Cada vez más destinos reproductivos que tienen que llenarse en la etapa de llenado de granos, y no tanto sobre la capacidad de llenar estos destinos reproductivos. Entonces, en términos generales, podemos decir que los híbridos actuales, todos tienen un llenado, una etapa de llenado más importante respecto a los híbridos antiguos. Y a mayor potencial de rinde, si es que se puede expresar este potencial de rinde, o sea, si tenemos un periodo crítico que permite que realmente se fije ese destino, que ahora es mucho más grande, entonces vamos a tener un llenado más importante, un llenado donde el estado del cultivo realmente se puede asociar o se empieza a asociar mucho más fuerte con el rendimiento que obtenemos. ¿tá? Entonces, a priori eso, híbridos nuevos, el llenado cobra importancia. Después uno puede pensar en ya la sintonía fina de cómo se arma o cómo se genera ese rendimiento y qué diferencias entre, por ejemplo, la duración de la etapa o la tasa de crecimiento de esos granitos, cuánto crecen por día y cuánto dura ese llenado, puedan llegar a tener un efecto en cómo se puede posicionar. Se pueden posicionar dos híbridos que tienen el mismo potencial de rendimiento ante una situación de limitación por fuente, cuando realmente está muy justo con la capacidad para llenar esos destinos. Pasando al bloque que habló sobre estabilidad, el ingeniero agrónomo Dr. Lucas Borrás respondió cuáles son las diferencias genotípicas existentes en cuanto a tolerancia a estrés y cómo reconocer la homogeneidad de un híbrido. Las diferencias entre los genotipos se maximizan en los peores ambientes, sea por densidad, sea por nitrógeno, por falta de agua. Un poco comprender el germoplasma de KWS, ¿sí? Y venimos haciendo unos sombreos, que es hacer sombreos alrededor de floración en periodos muy cortos de una semana. Entonces tenemos distintos tratamientos en los cuales tenemos los genotipos comerciales o precomerciales de KWS y estamos viendo si la metodología nos permite diferenciar adecuadamente qué genotipos son los más susceptibles a estrés o los genotipos menos susceptibles a estrés, como una forma de fenotipear la respuesta de los genotipos de KWS al estrés sin necesidad de hacer un ensayo multiambiental gigante. Una cosa bien manipulativa en un lugar puntual. ¿Cómo reconozco que un genotipo no tiene homogeneidad en tasa de crecimiento por planta alrededor de floración? Lo puedo ver primero por una homogeneidad en la altura de la espiga, segundo por una homogeneidad en la altura de las plantas, tercero por una homogeneidad en el tamaño de los tallos, y más relevante aún y de más importancia es una homogeneidad en el tamaño de las espigas, mirando que todas las plantas tienen una espiga muy parecida. Cierra este bloque de estabilidad el ingeniero agrónomo Dr. Gabriel Espósito, definiendo qué se entiende por densidad óptima en el cultivo de maíz. Para definir la densidad óptima en el cultivo de maíz, lo primero que tenemos que hacer es estimar con la mejor precisión agronómica posible el rendimiento que podemos alcanzar. Cada ambiente nos va a definir un potencial productivo alcanzable máximo. Una vez que logramos definir cuál es esa producción potencial alcanzable, cada híbrido tenemos que tener presente de que a densidad óptima tiene una producción constante, que es esta producción en gramos por planta. Entonces, simplemente con el cociente entre el rendimiento y la productividad potencial a densidad óptima de cada híbrido, obtenemos la densidad que deberíamos sembrar para que en ese ambiente nos encontremos dentro de lo que llamamos la densidad óptima. La producción por planta es híbrido dependiente, en función de la capacidad productiva que tenga cada material genético. Queda pendiente conocer la sanidad de los híbridos. Por hoy cerramos con la palabra del ingeniero Gonzalo Bravo. Tenemos por delante enormes desafíos y probablemente estos más de 160 años de historia en el mundo y 15 años de historia en la Argentina hablan mucho más de nuestro futuro que de nuestro pasado. Durante la cosecha gruesa, es habitual ver una fila de camiones en el puerto esperando descargar el cereal. Es molesto para la ciudad que lo circunda
y muy desagradable para el camionero. Pero el movimiento portuario se reorganizó y agilizó este proceso con la aparición de la plataforma inteligente Circular. Integra a todos los participantes de la logística de granos y permite reducir la espera en el puerto, bajar el tiempo para la descarga y poner eficiencia y orden en el sector. Para explicar su sencillo funcionamiento, contamos con la palabra del ingeniero industrial y personal especializado en Supply Chain Management, cofundador de Circular, Marcos Lafalle. Comenzamos en marzo del 2019 con una red pequeña, teníamos un puerto, 200 choferes y estábamos operando en 3 plantas de acopio, y hoy tenemos casi 28.000 choferes, que representan casi el 40% de los choferes que se dedican a granos en Argentina. Estamos operando en 6 puertos y tenemos ya unas casi 60 plantas de acopio y más de 600 empresas de transporte, así que nuestra red ha crecido de una manera muy importante en estos 20 meses que venimos operando. Tenemos 2 grupos, ¿no? Las empresas de transportes, donde ellos pueden gestionar todo lo que hacen hoy de una manera administrativamente a través de cientos de llamados de teléfono y planillas y papeles y demás. Pueden tener todo eso integrado en una plataforma que puede ser tanto en el teléfono como en la computadora, y pueden gestionar mucho mayor cantidad de viajes de una manera mucho más eficiente, con mucho más información, y teniendo un seguimiento de todo lo que van haciendo y de todos los viajes que tienen en su momento, ¿no? Y en el caso de los choferes, bueno, tenemos varias funcionalidades para los choferes. Uno es que pueden recibir en el teléfono los ofrecimientos de los viajes con toda la información, origen, destino, producto, en algunos casos hasta tarifa, antes de aceptar un viaje, ¿no? Y luego, cuando van a los puertos donde Circular está operando, le damos al chofer la posibilidad de sacar un turno, y de tal manera de asignarle una banda horaria en el cual se tiene que presentar, y cuando lo hace y cumple con el horario asignado, pasa por una fila con prioridad, acelerando de una manera considerable todo el proceso de calado y descarga dentro del puerto. Supongamos que un chofer hace 3 viajes al puerto por semana, bueno, son 12 horas que se ahorró en cola, eso directamente es un viaje más que puede hacer en su semana al puerto o a cualquier otro destino. Es decir, es un ingreso directo, el potencial de generar un ingreso directo para el chofer adicional. Ha beneficiado, sí, pero ha beneficiado sobre todo a nuestros usuarios. Por ejemplo, en las plantas de acopio, los puertos, porque les permite que menos choferes estén al mismo tiempo en una misma playa, por ejemplo, disminuyendo la cantidad de personas, y eso directamente tiene un impacto en disminuyendo la cantidad de contagios, ¿no? Y a su vez, lo que nosotros buscamos, apoyando, por ejemplo, con lo que es la digitalización de la documentación, es menos intercambio de papel. La app diseñada es gratuita para los choferes de los camiones. Les permite sacar un turno, mostrar documentación sin bajarse del camión y contar con información útil respecto a las actividades del puerto. Para los choferes, descargar y utilizar Circular y sacar turnos en el puerto no tiene costo. Hace ya 2 meses implementamos algunos premios por cumplir ciertos objetivos, y este mes de noviembre estamos iniciando una campaña promocional donde todas las semanas realizamos un sorteo de una orden de compra a los choferes que sacan turnos y lo cumplen en horario. Es decir, que vamos a tener 4 sorteos semanales con premios que se van incrementando en el tiempo. Pueden ver todo el detalle en nuestras redes sociales, que son circular.org. Ahí pueden consultar y ver cuáles son los premios y qué tienen que hacer para participar. Llegamos al final de nuestro espacio. Gracias por acompañarnos siempre y premiarnos con su presencia. Los esperamos en 7 días a esta misma hora y por nuestro canal Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. Auspició los 30 años de Tiempo de Campo